Buenas noches, licenciado. Mi nombre es María José Vázquez Ordóñez, del cuarto semestre, sección A, y en esta oportunidad voy a explicar sobre los derechos reales de garantía. Esto contiene la hipoteca y la garantía mobiliaria. Pero para empezar a explicar eso, voy a empezar a explicar sobre qué son los derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía son aquellos que se constituyen sobre un bien determinado con el propósito específico de garantizar el cumplimiento de una obligación, generalmente el pago de una deuda. Es decir, el deudor entrega un bien como seguridad o respaldo para que, para que si no cumple, el acreedor puede ejecutar ese bien y cobrarse con preferencia sobre otros acreedores. Esto quiere decir de que los derechos legales de garantía son mecanismos legales que se utilizan para asegurar que una persona, o sea, el deudor, cumpla con una obligación, normalmente el pago de una deuda. ¿Cómo funciona? Esto funciona a que el deudor entrega o afecta un bien específico. Puede ser un carro, una casa, joyas, maquinarias, etcétera, como garantías ante el acreedor. Ese bien no necesariamente se entrega físicamente, pero sí queda amarrado jurídicamente a la obligación. Entonces, si el deudor no paga, el acreedor no necesita pelear como los demás acreedores. Tienen derecho preferente para ejecutar ese bien, es decir, venderlo o adjudicárselo y cobrárselo primero, antes que los otros. Entonces, en pocas palabras, se puede decir de que es un derecho que le da seguridad y ventaja legal al acreedor, porque le permite garantizar el cobro de su dinero usando un bien del deudor como respaldo. Esto siempre recae sobre un bien determinado, no es una venta, es solo un respaldo condicionado al incumplimiento. Si el deudor cumple, el bien queda libre, y si no cumple, el acreedor ejecuta el bien y se cobra antes que los demás. Ahorita nos pasamos a la hipoteca, pero ¿qué es la hipoteca? La hipoteca es un derecho real de garantía que se constituye sobre bienes inmuebles determinados con el fin de asegurar el cumplimiento de una obligación, generalmente una deuda. El deudor no pierde la posesión ni el uso del inmueble, pero el acreedor obtiene el derecho de perseguir el bien, venderlo judicialmente si la deuda no es pagada y cobrarse preferentemente con el valor obtenido en el remate. En el artículo 822 del Código Civil, la hipoteca define la hipoteca como derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces, la hipoteca es un tipo de derecho real de garantía. Se aplica exclusivamente sobre bienes inmuebles como una casa, terreno, apartamento, finca, etc. ¿Para qué sirve? Sirve para garantizar una deuda u obligación, es decir, si una persona pide dinero prestado, por ejemplo, un préstamo bancario, ofrece su casa como garantía sin necesidad de entregarla ni dejar de vivir en ella. El deudor sigue siendo dueño y puede seguir usando el inmueble, pero ese bien queda hipotecado, es decir, legalmente comprometido. Pero ¿qué puede hacer el acreedor si no le pagan? Tiene el llamado derecho de persecución, lo que significa que puede ejecutar el inmueble judicialmente, remate o subasta, y cobrarse primero con el dinero de esa venta antes que otros acreedores. Entonces, en resumen, se podría decir que no se entrega el bien, solo se afecta legalmente. También que el inmueble sirve como garantía segura para el acreedor.
y si el deudor paga la hipoteca, se cancela. Y si no paga, el acreedor puede rematar la propiedad y cobrarse con preferencia. Y el artículo 822 del Código Civil nos da a entender que esto significa exactamente que la hipoteca es una carga legal sobre un inmueble con el único fin de asegurar que la deuda será pagada. ¿Quiénes pueden hipotecar? El artículo 835 establece que solo puede hipotecar quien tiene la facultad de enajenar, vender o transferir un bien, y que únicamente son susceptibles de hipoteca aquellos bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Sin embargo, existe una excepción a esta regla, la cual está regulada en el artículo 852. El propietario de un inmueble gravado con hipoteca conserva el derecho de venderlo o constituir otra hipoteca sobre el mismo, incluso si las partes intentaron pactar lo contrario. La única excepción se da en los contratos con entidades bancarias, ya que normalmente exigen autorización previa del banco si se requiere establecer una segunda hipoteca sobre el bien dado en garantía. En el caso de un predio en condominio, propiedad en común, no puede hipotecarse sin el consentimiento de todos los copropietarios. Sin embargo, sí es posible hipotecar exclusivamente la parte o derecho proindiviso de cada condominio que cada condominio posee sobre ese inmueble común, conforme lo regulan los artículos 836 y el 837. Esto quiere decir, o nos da a entender, que según el artículo 835 solo puede hipotecar quien tiene derecho a vender o transferir el bien. Es decir, si no puedes venderlo, tampoco puedes hipotecarlo. Y solo los bienes inmuebles que pueden ser vendidos, o sea, enajenados, pueden ser hipotecados. Y el artículo 852 nos da a entender que hay una excepción especial. El propietario de un inmueble hipotecado sí puede venderlo o volver a hipotecarlo, aunque el contrato diga que no lo puede hacer. O sea, aunque, aunque ya haya una hipoteca sobre la casa, el dueño puede hacer una segunda hipoteca o venderla igual. Pero hay una excepción más fuerte. Si el acreedor es un banco, estos suelen exigir por contrato que no se pueda poner una segunda hipoteca sin autorización previa del banco. En esos casos sí se debe pedir permiso al banco antes de volver a hipotecarlo. ¿Y qué pasa con un inmueble en condominio, o sea, en propiedad compartida? Esto se encuentra en el artículo 836 y el artículo 837, que si un inmueble pertenece a varias personas al mismo tiempo, un condominio, nadie puede hipotecar todo el bien sin el consentimiento de todos los copropietarios. Pero sí es posible que cada condominio hipoteque solo su parte proporcional, o sea, su derecho pro indiviso. Esto quiere decir que no puedo hipotecar la casa completa si no me pertenece solo a mí. Pero sí puedo hipotecar mi parte, como por ejemplo mi 30% de participación en esa propiedad. Los bienes que no pueden hipotecarse. El artículo 838 del Código Civil establece que no pueden ser objeto de hipoteca el inmueble declarado como patrimonio de familia. Eso se encuentra en el artículo 353 353 del Código Civil.
Los bienes recibidos por herencia, legado o donación cuando el otorgante haya impuesto expresamente esa prohibición. Sin embargo, esta prohibición no puede durar más de 5 años. En el caso de menores de edad, ese plazo empieza a contar desde que cumplan la mayoría de edad. Por otra parte, el artículo 839 indica que la hipoteca sobre un edificio o parte de él construido en terreno ajeno no perjudica los derechos del propietario del suelo. En situaciones de expropiación por utilidad pública, si se paga una indemnización, los acreedores hipotecarios pueden reclamar sus derechos sobre ese dinero. Si la finca estuviera asegurada y se destruye por incendio u otro evento, la hipoteca sigue vigente sobre lo que puede, lo que quede del inmueble, y el valor del seguro también queda comprometido para el pago de la deuda. En caso de existir varios acreedores hipotecarios, el monto de la indemnización hasta el límite registrado de las obligaciones debe depositarse a la orden del juez para que ellos hagan valer sus derechos conforme a la ley. Esto nos quiere decir que hay ciertos bienes que la ley protege, por lo que no se permite hipotecarlos, como el inmueble declarado como patrimonio de familia, que se encuentra en el artículo 353 del Código Civil. Este es un bien protegido para garantizar vivienda y estabilidad familiar, que no se puede usar como garantía de deuda. También los bienes recibidos por herencia, legado o donación, si la persona que los entregó prohibió expresamente hipotecarlos, como por ejemplo, si te dono esta casa, pero no puedes hipotecarla, pero esa prohibición no puede durar más de 5 años. Y en caso de menores de edad, ese plazo empieza a contar cuando cumplen 18 años. 2. En construcción en terreno ajeno, que se encuentra en el artículo 839. Si una persona hipoteca un edificio construido sobre un terreno que no es suyo, esa hipoteca no afecta los derechos del dueño del terreno. Como por ejemplo, si alguien construye un local sobre un terreno prestado de otra persona y hipoteca el edificio, el derecho de esa persona sobre su terreno sigue intacto, no se ve perjudicado por esa hipoteca. También la expropiación por utilidad pública. Si el Estado expropia el inmueble hipotecado porque lo necesita para una obra pública y paga una indemnización, entonces los acreedores hipotecarios tienen derecho a cobrar de ese dinero que el Estado pagó como indemnización. ¿Qué pasa si la finca se destruye, como incendio, terremotos, etcétera? La hipoteca no se cancela automáticamente, sigue vigente sobre lo que quede del inmueble, como ruinas, terreno, materiales que aún existan, y el dinero del seguro si el inmueble estaba asegurado. Ese dinero del seguro se usa para pagar la deuda hipotecaria. Y si hay varios acreedores hipotecarios, cuando hay dos o más hipotecas sobre el mismo bien y este es destruido o expropiado, el dinero de la indemnización eh, debe depositarse a la orden de un juez para que los acreedores cobren según el orden de prioridad que la ley establece, generalmente por fecha de inscripción. La subhipoteca, que es el Código Civil utiliza el término subhipoteca para referirse a lo que algunos autores llaman hipotecas sobre un crédito hipotecario. De acuerdo con el artículo 852, es
Es posible hipotecar nuevamente un crédito que ya está garantizado con hipoteca, ya sea de forma total o parcial, con la condición de cumplir los mismos requisitos legales que exigen al constituir una hipoteca original. El artículo 853 exige que el deudor inicial sea notificado, pues sin esa notificación no puede inscribirse este nuevo gravamen en el registro de la propiedad. Si el crédito ya estuviera subhipotecado anteriormente o existiera una anotación preventiva judicial en el registro del deudor original, estará obligado a realizar el pago bajo supervisión judicial si no hay acuerdo entre los interesados. En tal caso, conforme al artículo 854, será el juez quien determine cómo debe efectuarse el pago y ordene la cancelación de la hipoteca o anotaciones correspondientes. Por último, el artículo 855 establece que si el inmueble llega a ser adjudicado al acreedor hipotecario, este asume el lugar del acreedor subhipotecario, pero el valor por el cual el bien responde no puede ser mayor al monto original del crédito hipotecario garantizado. Entonces, esto quiere decir que la subhipoteca es cuando una persona que ya tiene un crédito hipotecario, o sea, es acreedor, decide hipotecar ese crédito a otra persona. Es decir, no se hipoteca el inmueble directamente, sino el derecho de cobro sobre ese inmueble. Por eso también se le llama hipoteca sobre un crédito hipotecario. Y el artículo 852 nos indica si es posible hacer una segunda hipoteca sobre ese crédito, ya sea sobre todo el crédito o solo una parte del crédito, pero debe cumplir con los mismos requisitos legales que una hipoteca normal, o sea, una escritura pública, inscripción en el registro, etc. Y el artículo 853 nos indica que para que la subhipoteca sea válida, el deudor original debe ser notificado. Si no se le avisa, no se puede inscribir la subhipoteca en el registro. Pero ¿qué pasa si ya había otra subhipoteca o anotación judicial? Si el crédito ya estaba subhipotecado antes o existía una anotación preventiva judicial, entonces el deudor original ya no puede pagar libremente. En ese caso, el pago debe hacerse bajo control del juez para que no hayan conflictos. Y el artículo 854 dice que será el juez quien decida cómo debe pagarse y ordene cancelar las hipotecas o anotaciones según corresponda. Y el artículo 855 nos indica que si el inmueble hipotecado llega a ser adjudicado al acreedor, como por ejemplo en un remate porque el deudor no pagó, entonces ese acreedor pasa a ocupar el lugar del acreedor subhipotecario, es decir, asume ese mismo derecho, pero el valor por el cual el inmueble responde no puede ser mayor al valor original del crédito hipotecario. No se puede subir artificialmente el monto para cobrar más de lo que se garantizó al inicio. Extinción y cancelación de la hipoteca. La extinción de la hipoteca es el proceso mediante el cual desaparece el derecho real de garantía que grava un inmueble. Debido a que la obligación principal que la originó ha dejado de existir, esto ocurre porque la hipoteca es un derecho accesorio, depende directamente de la deuda o crédito que garantiza. Cuando dicha obligación se cumple, se paga o se extingue por cualquier otra causa prevista por la ley. La hipoteca pierde su razón de ser, aunque formalmente aún pueda aparecer registrado. Esto nos da a entender de que la hipoteca se extingue cuando desaparece la deuda que estaba garantizada, como por ejemplo, ejemplos de extinción son como el deudor
el deudor paga totalmente el préstamo, el acreedor perdona la deuda o la deuda expira por prestación, o sea que ya no es exigible por el paso del tiempo o se da cualquier causa legal que elimine la obligación principal. Como la hipoteca es un derecho accesorio, depende directamente de la deuda. Si ya no hay deuda, ya no tiene razón de existir la hipoteca. Pero la hipoteca puede ser extinguida en la realidad, pero aún aparece inscrita en el registro. La cancelación. La cancelación de la hipoteca es el acto jurídico mediante el cual se elimina formalmente el registro del gravamen que pesa sobre un inmueble, dejando constancia de que el bien queda libre de la garantía hipotecaria. Aunque la obligación principal haya sido pagada o extinguida, la hipoteca sigue apareciendo en el registro de la propiedad hasta que se realice este procedimiento de cancelación. Por eso la cancelación no es automática, requiere un acto formal de inscripción. La cancelación es el acto formal y administrativo que se hace en el registro de propiedad para borrar la hipoteca del asiento registral. Esto significa que el inmueble aparece oficialmente como libre de gravamen y ya puede venderse, eh, hipotecarse de nuevo, etc. Pero la cancelación no es automática. Aunque la deuda ya está pagada, la hipoteca sigue apareciendo en el registro hasta que se haga esta solicitud formal. Se necesita escritura o documento que autorice la cancelación. Normalmente lo firma el acreedor o presentarlo al registro para que se anote la cancelación. Ahora nos pasamos a los convenios internacionales, que son las leyes, modelo y principios de organizaciones internacionales. Organismos como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la OEA han desarrollado textos como la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, que aunque se centran en bienes muebles, influyen en la modernización de los regímenes de garantías, promoviendo la simplificación y publicidad de estos derechos, lo que es un principio aplicable a la hipoteca inmobiliaria. Código de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante. Este código, adoptado por varios países latinoamericanos, establece reglas de conflicto de leyes en materia de bienes. Reafirma el principio de la lex rei citae, que es la ley del lugar donde está ubicado el inmueble, rige los derechos reales, lo que significa que una hipoteca sobre un inmueble siempre se regirá por la ley del país donde se encuentre, independientemente de la nacionalidad o domicilio del deudor o acreedor. Y el Tratado para la Creación e Implementación de la Hipoteca Centroamericana. El objetivo es crear un marco jurídico uniforme y un instrumento de garantía, que es la hipoteca centroamericana, para las operaciones de mutuo y crédito que se realicen entre los estados parte, originalmente Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y posteriormente República Dominicana. La finalidad: promover la integración financiera y económica en la región, brindando mayor seguridad jurídica a las inversiones inmobiliarias transfronterizas. Permite que bajo ciertas condiciones y procedimientos una hipoteca constituida en un país de la región pueda ser utilizada para garantizar obligaciones en otro estado parte. Artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 39, que es la propiedad privada.
Este artículo garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, al establecer que toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Sienta el principio de que los propietarios pueden gravar sus bienes como una hipoteca conforme lo dicta la legislación ordinaria. También está el artículo 41, que es la protección al derecho de propiedad, que se enfoca en resguardar la propiedad privada contra acciones del Estado, estableciendo que por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Además, prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Si bien este artículo protege el derecho de propiedad, el cual es el objeto de la hipoteca, no la define ni la regula. Y en el Código Civil encontramos el artículo 822 al 856. El artículo 822 define la hipoteca. Es el artículo fundamental, ya que define la hipoteca como un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar una obligación. El artículo 824, derecho del acreedor, que establece la facultad esencial del acreedor promover la venta judicial del bien hipotecado en caso de incumplimiento de la obligación. El artículo 830, que es la extinción de la hipoteca, define el alcance material de la garantía, indicando que se extiende a mejoras, nuevos edificios, indemnizaciones por seguros y otros elementos que forman parte del inmueble. El artículo 835, que es la capacidad para hipotecar, determina quién es el sujeto facultado para constituir la garantía. Solo el que tiene capacidad para enajenar, vender el bien. El artículo 836, que es la libre enajenación, que es crucial porque garantiza que el bien hipotecado puede ser vendido o hipotecado nuevamente, invalidando cualquier pacto que se prohíba la enajenación por parte del deudor. El artículo 846, el efecto en el remate, establece el principio de purga de gravámenes. Al rematarse la finca, se cancelan las hipotecas de grado inferior y los gravámenes posteriores a la inscripción de la hipoteca ejecutada. El artículo 856, que es la prescripción, fija el plazo legal para que describa la obligación garantizada, que es de 10 años contados desde el vencimiento de la misma. Así nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son las leyes especiales. La Ley de Garantías Mobiliarias, que es el Decreto 51-2007. Aclaró y modernizó la regulación de las garantías reales sobre bienes muebles, incluyendo la figura de la hipoteca mobiliaria sobre bienes como establecimientos comerciales, maquinaria y derechos de propiedad intelectual, diferenciándola claramente de la hipoteca inmobiliaria clásica. 2. Ley del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas. Decreto 1448. Rige el sistema de hipotecas aseguradas que se utiliza para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para las familias de ingresos medios y bajos. Esta ley establece un régimen especial de seguro y garantías para los créditos hipotecarios otorgados por las entidades financieras que operan bajo su cobertura. 3. La Ley del Registro General de la Propiedad. El Registro General de la Propiedad es la institución donde se inscribe la hipoteca. Esta ley y sus reglamentos, como el Reglamento General de los Registros de la Propiedad, establecen los requisitos formales para la inscripción, la publicidad del gravamen y la relación, la predación, que es el orden de preferencia entre las distintas hipotecas que puedan existir sobre una misma finca. La inscripción de un requisito constitutivo de la hipoteca. 4. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Aunque no es una ley sustantiva de la hipoteca, esta ley que regula es la ley que regula el procedimiento para hacerla efectiva. La ejecución de la hipoteca se realiza a través del proceso de vía de apremio, que se encuentra regulado en este código.
Esto incluye los procedimientos de calificación del título, notificación, requerimiento y embargo. Avalúo, que es la valuación de la finca, remate público del bien inmueble hipotecado. 5. La Ley de Bancos y Grupos Financieros, que es el Decreto 19-2002. Esta ley rige las operaciones de las entidades bancarias, que son los principales otorgantes de créditos hipotecarios. Aplica cuando la hipoteca garantiza un préstamo otorgado por un banco. Establece las normas prudenciales y de supervisión que los bancos deben seguir en la concesión, gestión y recuperación de los créditos garantizados con hipoteca. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los giros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la protección contra desalojos forzosos. Esto ha desarrollado el estándar de que incluso en el contexto de una ejecución hipotecaria legítima, el Estado debe garantizar que las personas o familia afectada por el remate no sea sometida a un desalojo forzoso que la deje en la indigencia o sin una alternativa habitacional. La vivienda y derechos económicos, sociales y culturales. Dice que es la jurisprudencia interamericana ha reforzado el carácter de derecho humano de la vivienda. Esto implica que en casos extremos, como por ejemplo en hipotecas sobre una vivienda familiar en un contexto de vulnerabilidad, la ejecución debe llevarse a cabo con medidas de protección especial, obligando al Estado a mitigar el impacto en concordancia con el principio de progresividad. Los giros jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad. Ampliación del debido proceso en el apremio. Tradicionalmente, la vía de apremio, que es la ejecución hipotecaria, es un proceso sumamente limitado en las defensas que puede interponer el deudor. La Corte de Constitucionalidad, vía amparo, ha permitido la revisión de ciertos aspectos sustanciales del título, la escritura de hipoteca o del proceso mismo cuando existe una violación clara a derechos fundamentales como la indefensión, control de la excesión, diligencia judicial. La Corte de Constitucionalidad ha emitido fallos que obligan a los jueces a ser más rigurosos en el cumplimiento de los procedimientos, especialmente en la notificación de los actos procesales, como la resolución que ordena el remate, para que el deudor no quede en estado de indefensión. La exigencia de quórum del acreedor ha ratificado la obligatoriedad de que la hipoteca sea constituida y aceptada expresamente en escritura pública. Está en el artículo 841 del Código Civil. Un título que carezca de este requisito puede ser cuestionado de ineficiencia en el amparo. Los giros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. La liquidación y remate fracasado. Ha consolidado la aplicación estricta de las normas relativas a la liquidación del saldo de la deuda y la figura del remate fracasado. Si en el tercer remate no hay postores, el bien se adjudica al ejecutante por el 25% de la base original, sin importar el monto real de la deuda. Se centra en la aplicación literal de la ley procesal para garantizar la certeza jurídica y la interpretación del título ejecutivo. La Corte Suprema de Justicia mantiene un criterio riguroso en cuanto a la validez del título, que es la escritura de mutuo con garantía hipotecaria, exigiendo que sea suficiente y cumpla con todos los requisitos formales para despachar el mandamiento de ejecución. Ahora nos pasamos a la garantía mobiliaria. ¿Qué es la garantía mobiliaria? La garantía mobiliaria es un derecho real de garantía que recae sobre bienes muebles
con el fin de asegurar el cumplimiento de una obligación, generalmente el pago de un préstamo o crédito. En otras palabras, es cuando un bien inmueble como un vehículo, maquinaria, acciones, inventario o equipo se hipoteca o prenda para respaldar una deuda, de manera que si el deudor no cumple, el acreedor pueda cobrarse con ese bien antes que otros acreedores. Según el artículo 3 de dicha ley, la garantía mobiliaria se define como el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado, para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Entonces, esto nos da a entender que es un derecho real de garantía, parecido a la hipoteca, pero aplicado a bienes muebles, es decir, a cosas que no son inmuebles, que no son terrenos ni casas. Sirve para asegurar que una deuda será pagada. El deudor ofrece un bien mueble como respaldo, y si no paga, el acreedor puede ejecutar ese bien y cobrarse primero que los demás. Esto puede recaer sobre bienes muebles, como por ejemplo, como un vehículo, una maquinaria, como un inventario de una empresa, las computadoras, equipo de trabajo, acciones o derechos en una sociedad o cuentas por cobrar, etc. ¿Qué significa en la práctica? El deudor no pierde la propiedad ni el uso del bien, pero ese bien queda legalmente comprometido como garantía. Si paga la deuda, no pasa nada, el bien queda libre. Si no paga, el acreedor puede ejecutar, que es vender el bien, y cobrarse primero que cualquier otro acreedor. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es el registro. El artículo 40 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que el registro de garantías mobiliarias es un órgano público bajo la supervisión del Ministerio de Economía, cuya función principal es administrar toda la información relacionada con las garantías mobiliarias. Esto incluye la inscripción, constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de dichas garantías, asegurando además su publicidad frente a terceros, lo que permite que cualquier persona interesada pueda conocer la existencia de gravámenes sobre bienes muebles. Entre las funciones específicas del registro se encuentra la inscripción, registrar formalmente la constitución de la garantía mobiliaria, así como cualquier modificación o prórroga que se realice. Las consultas, que es permitir la verificación pública del estado de las garantías para conocer si un bien mueble se encuentra grabado. La emisión de certificaciones, que es proporcionar documentos oficiales que acreditan la existencia, modificación o cancelación de una garantía mobiliaria. La ejecución especial de garantías mobiliarias, que la ley también contempla un procedimiento especial de ejecución que protege el acreedor garantizado. Este procedimiento permite que, en caso de incumplimiento, el deudor, con la obligación garantizada, el acreedor pueda hacer efectiva la garantía de manera directa y obtener el pago de la deuda mediante la realización del bien grabado. Este procedimiento especial busca agilizar la recuperación del crédito, evitando la lentitud y complejidad a los procesos judiciales ordinarios, y asegura que la garantía cumpla su función principal, que es resguardar los derechos del acreedor y garantizar el cumplimiento de la obligación. Esto quiere decir que el registro asegura la publicidad y seguridad jurídica, y la ejecución especial asegura que el acreedor recupere su dinero rápidamente, sin juicio largo, y que todo esto fortalece la confianza en los préstamos con bienes muebles como garantía. Así nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los convenios internacionales. La Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de créditos en el comercio internacional, aunque trata sobre la accesión de créditos, se relacionan con las garantías mobiliarias, porque estas frecuentemente se constituyen sobre cuentas por cobrar, que son créditos. El objeto, que es modernizar las normas relativas a la cesión de créditos, para facilitar la obtención de financiación basada en este tipo de activos. La relevancia.
que es el marco de las garantías mobiliarias modernas, incluye la posibilidad de utilizar las cuentas por cobrar como colateral. Esta convención busca armonizar las reglas sobre oponibilidad y prelación de la cesión de créditos a nivel internacional. 2. La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. Propone un marco legal unificado y comprensivo que permite constituir garantías sobre bienes muebles, presentes, futuros, corporales, incorporales, inventarios, cuentas por cobrar, etc., bajo un concepto genérico de garantía mobiliaria, y establece un registro único para su publicidad y prelación. En relación con Guatemala, la Ley de Garantías Mobiliarias de Guatemala, Decreto 51/2007, está fuertemente influenciada por esta ley modelo de la OEA, al establecer el carácter unitario de la garantía TODITIR. La publicidad a través de un registro de garantías mobiliarias especializado. La posibilidad de garantizar obligaciones con bienes futuros y categorías genéricas. 3. La Convención de Ciudad del Cabo. Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, 2001. El objeto principal, que es reducir el riesgo crediticio en la financiación de este tipo de bienes, creando un registro internacional para la publicidad y prelación de las garantías. Esto abarata el costo del crédito para las empresas. Los protocolos, que es el convenio, opera junto a protocolos específicos para cada categoría de bienes. Protocolos sobre cuestiones de redes del equipo aeronáutico, protocolos sobre cuestiones específicas del material rodante ferroviario y protocolos sobre cuestiones específicas de los artículos especiales. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Encontramos el artículo 39, que es la propiedad privada, que también garantiza el derecho de las personas a disponer libremente de sus bienes, lo que incluye la facultad de gravarlos, constituir una garantía para asegurar una obligación. También encontramos el artículo 41, que es la protección al derecho de propiedad, que garantiza la inviolabilidad de la propiedad, protegiendo los derechos del dueño y, por extensión, los derechos del acreedor, que tiene una garantía sobre esos bienes. Y en el Código Civil de Guatemala, que es el decreto número 106, la figura tradicional que regula lo que hoy se conoce como garantía mobiliaria es la prenda común. Los artículos que tratan sobre esta garantía se encuentran en el libro tercero de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, específicamente en el título 5 de los derechos reales de garantía, capítulo 3, que es la prenda común. La regulación comienza en el artículo 880 y se extiende hasta el artículo 903, y algunas figuras especiales como la prenda abierta en el artículo 913. Artículos principales de la prenda común. Se presentan los artículos iniciales, que establecen el concepto y los derechos del acreedor prendario. El artículo 880, que es el concepto, que la prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y el artículo 881, que es el saldo insoluto, que la prenda afecta únicamente los bienes sobre que se impone cualquiera que sea su poseedor, sin que el deudor quede obligado personalmente, salvo pacto expreso. Y el artículo 882, que es el derecho que tiene el acreedor, el contrato que prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores del nulo todo pacto que autorice al acreedor para apropiarse la prenda o disponer de ella. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es la Ley de Garantía Mobiliaria.
El fundamento legal principal. La Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto número 51/2007 del Congreso de la República, artículos fundamentales de esta ley. El artículo 1, que es el objeto de la ley, regula las garantías mobiliarias y crea el registro de garantías mobiliarias. El artículo 3, que es el concepto, define la garantía como un derecho real de garantía que otorga al acreedor la preferencia para la posesión y ejecución del bien mueble, asegurando una obligación. Y el artículo 7, carácter unitario, establece el concepto genérico y unitario de garantía mobiliaria, unificando todas las formas anteriores de garantía sobre bienes muebles. El artículo 10, constituciones. La garantía se constituye mediante contrato de garantía, acuerdo entre deudor garante y acreedor garantizado o por disposición de la ley. Artículo 12. Requisitos del contrato. Exige que el contrato conste por escrito y contenga la identificación de las partes, el monto máximo garantizado y la prescripción de los bienes y la obligación. El artículo 47, que es la publicidad y oponibilidad, que dispone que la garantía es oponible a terceros únicamente cuando se ha cumplido con el requisito de publicidad que se logra con la inscripción en la ley. La normativa complementaria. Reformas a la Ley de Garantía Mobiliaria, Decreto 46/2008 y 4/2018, que modifican y mejoran el texto original y el reglamento del acuerdo gubernativo que desarrolla los procedimientos operativos del registro, y arancel que fija las tarifas por los servicios registrales. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son las leyes especiales. En las leyes especiales encontramos como primer punto las leyes de aplicación supletoria. En el Código de Comercio, decreto 2/70, se aplica supletoriamente en temas de carácter mercantil como la forma de los contratos mercantiles, los títulos de crédito y los procedimientos comerciales, siempre que no contravengan la Ley de Garantía Mobiliaria. En el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, se utilizan los procedimientos judiciales de ejecución y otras acciones que requieren la intervención de un juez, especialmente en la fase de ejecución de la garantía. En el Código Civil, Decreto Ley 106, se aplica supletoriamente para llevar vacíos en materia de derecho común, como la naturaleza y efectos de las obligaciones y principios generales de los derechos reales, siempre que no contravenga la Ley de Garantía Mobiliaria. 2. Normativas reglamentarias. Reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias. Establece la organización, procedimientos, uso del sistema, que es el registro único de garantías, el funcionamiento electrónico, el registro para dar publicidad a las garantías, y el arancel del registro de garantías mobiliarias, que fija las tarifas que deben pagarse por los servicios de inscripción, modificación, prórroga y cancelación y emisión de certificaciones. Y 3. La ley principal y reformas, que es la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51/2007, que crea el concepto unitario de garantía mobiliaria, que permite gravar prácticamente cualquier bien mueble, presente o futuro, corporal o incorporal, incluyendo inventarios y cuentas por cobrar, para obtener crédito principalmente sin necesidad de posesión. Reformas a la Ley de Garantía Mobiliaria, Decreto 46/2008, Decreto 4/2018. Estos decretos han modificado y perfeccionado la ley original, mejorando aspectos clave como la ejecución extrajudicial y la regulación del registro de garantías mobiliarias. Así nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los giros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principios aplicables, artículo 8 y 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo procedimiento de ejecución, tanto judicial como extrajudicial, debe garantizar el derecho de defensa del deudor. Proporcionalidad. La ejecución debe ser proporcional a la deuda. Plazo razonable. El proceso de ejecución no debe ser excesivamente lento.
y la aplicación a la ejecución extrajudicial, aunque la Ley de Garantía Mobiliaria permite la ejecución extrajudicial. Si el deudor considera que se violaron sus derechos, debido proceso debe existir un recurso judicial efectivo para impugnar el procedimiento, amparo, acciones judiciales ordinarias, conforme al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Giros jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad. A validez de la ejecución extrajudicial. El principio giro o criterio de la Corte de Constitucionalidad ha sido validar el cumplimiento de ejecución voluntaria o extrajudicial de la garantía mobiliaria, siempre que se cumplan las salvaguardas legales. Criterio. La Corte ha sostenido que la ejecución voluntaria o adjudicación en pago pactada por las partes, artículos 60 y 61 de la Ley de Garantía Mobiliaria, es constitucionalmente válida. Esto se debe a que las partes tienen libertad contractual, que es el artículo 43, para acordar el procedimiento de ejecución desde la constitución de la garantía. Publicidad y oponibilidad. Registro. Aunque no es un giro como tal, la CC conscientemente protege el principio de publicidad establecido en la Ley de Garantía Mobiliaria. En el criterio, la inscripción en el registro de garantías mobiliarias no es necesariamente un registro administrativo, sino la esencia de la oponibilidad de la garantía frente a terceros. En el artículo 47, esto refuerza la certeza y la apelación, que es la prioridad que el acreedor obtiene por el registro. El derecho de garantía no se perfecciona plenamente sin la publicidad registral. Los giros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Civil, sienta doctrina legal sobre la aplicación de los procedimientos de ejecución, procedencia y exigibilidad del título. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha girado en torno a la naturaleza del título ejecutivo y los procedimientos que debe seguir el acreedor. El criterio para iniciar la vía o apremio judicial es que la ejecución forzosa, el título que contiene la garantía debe ser ejecutivo, que es el artículo 59, que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto casos delimitando qué documentos constituyen un título ejecutivo, entendiendo que el documento que contenga el contrato de garantía debidamente inscrito es suficiente para iniciar la ejecución, haciendo innecesarias otros títulos tradicionales como los judiciales o cambiarios. El enfoque en la ejecución judicial. La Corte Suprema de Justicia se ha encargado de establecer los parámetros procesales para que la ejecución judicial de una garantía mobiliaria se desarrolle conforme al Código Procesal Civil y Mercantil, aplicando la Ley de Garantía Mobiliaria como la ley especial. Hasta aquí ha terminado mi explicación y muchas gracias.